creada. Nuestro hermano Benjamín Peña pasa por aquí para tener una oración antes de entregarle a nuestro hermano Carlos José Reyes. Oremos. Eterno Dios y Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por este momento que hemos pasado aquí bajo el sonido de tu palabra. Ahora ponemos en tus manos, Señor, tu siervo, que va a hacer uso de ella, Señor, que va a explicar minuciosamente tu palabra. Te rogamos, Señor, que como siempre tú le uses para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro hermano Carlos José es el siervo que Dios ha escogido en esta noche con la gloria del Evangelio en el Antiguo Testamento. Señor nos bendiga. Buenas noches, amados hermanos, amigos también que están con nosotros en este local de esta amada iglesia, Templo Bíblico El Gregorio, o Gregorio Luperón. Gracias por la invitación que me han extendido y que han extendido a otros expositores de la palabra de Dios y también a congregaciones locales y tener comunión los unos con los otros y compartir las bendiciones de Dios a través de la adoración y también el testimonio de su palabra. Hemos sido edificados por estas alabanzas y estas poesías que procuran comunicar la palabra de Dios de esas maneras. Vivimos en una sociedad que tiende a rechazar las cosas antiguas y a valorar más lo novedoso y lo actual. Seguramente las personas adultas que están aquí cuando eran jóvenes tenían también la misma tendencia a rechazar lo que en aquel tiempo era antiguo y valorar lo que en aquel tiempo era nuevo y actualizado. Lo antiguo puede ser cualquier cosa de menos de 2 años o quizás de 2 o 3 años atrás, especialmente en el campo de la tecnología, porque la tecnología evoluciona constantemente. Cada 6 meses por lo menos hay algo nuevo. Hay celulares inteligentes más potentes, con nuevas aplicaciones, con más capacidad, entre otras cosas, atractivos para esta juventud ansiosa de ver cosas y de experimentar cosas nuevas. ¿Cuál de los adultos que está aquí presente en esta noche no recuerda esos enormes y pesados celulares análogos de la marca Qualcomm? ¿Se los recuerda? Parecían de esos instrumentos que sirven para el hielo, para los guayaos, para los frío. Entonces uno ahí con su celular Qualcomm que le cubría y le tapaba prácticamente la cara completa y que pesaban 1 tonelada. En su tiempo esos celulares eran tecnología de punta. Hoy son historia patria. Lo que es viejo o antiguo, las nuevas generaciones lo tienen en poco. Recuerdo un anuncio muy popular hace ya un buen tiempo en nuestro país que iniciaba con un vendedor ambulante diciendo: compro cama vieja, estufa vieja, abanico viejo, voz spring viejo, licuadora vieja, menos mujeres viejas. A lo que la doñita, cuando él la señaló, lo miró con cara de sorpresa. Un post de una valla publicitaria por allá por Sosúa, hace unos años, promovía una batería marca Trojan con un mensaje que decía: no botes la vieja. Yo sé que los hermanos de Sosúa lo recordarán. Y en el fondo de esa valla enorme, la imagen de una mujer anciana.
Detrás de este mensaje subyace el criterio de que lo viejo o antiguo no vale gran cosa. Sin embargo, no todo lo que es antiguo carece de valor. Los grandes patrimonios de la humanidad, obras del ingenio humano, son monumentos que en algunos casos tienen miles de años o cientos de años de existencia. Piense, por ejemplo, usted que está en esta noche acerca de las famosas pirámides de Egipto o de la muralla china que tiene 3.000 kilómetros de extensión, o el complejo de edificios del Vaticano donde está alojada la famosa Capilla de Sistina, que fue confeccionada por el famoso pintor y escultor italiano Miguel Ángel Buonarroti, o la Torre Eiffel allá en París, Francia, o también la Estatua de la Libertad en Nueva York, por solo citar unos cuantos ejemplos. Todos estos monumentos tienen un valor arquitectónico, histórico y cultural de valor incalculable. ¿Y qué del Antiguo Testamento? ¿No le ha pasado por su mente, amigo, hermano, cuando oye o escucha o lee la palabra Antiguo Testamento, como que esa parte de la Biblia tiene menos valor que el Nuevo Testamento? Porque es Antiguo Testamento, o algunos le llaman el Viejo Testamento. O que el Antiguo Testamento, según algunos, no es para la iglesia. En el siglo II de la era cristiana hubo un creyente del Asia Menor llamado Marción, que rechazó de plano las escrituras del Antiguo Testamento porque él creía que el Dios que proclamaba ese libro, que proclamaba el Antiguo Testamento, no era el Dios ni de Jesús ni el Dios de Pablo, sino que era un Dios distinto, el Dios de los judíos, un Dios lleno de ira, un Dios lleno de cólera, que se saciaba con sangre y que era un Dios repulsivo, mientras que el Dios de Jesús y de Pablo era un Dios de perdón, un Dios de gracia y un Dios de amor. Él llegó incluso a confesionar un canon, el canon de Marción, donde él determinó para sí mismo y para su congregación cuáles eran los escritos inspirados. Todo el Antiguo Testamento fue rechazado, todos los evangelios, excepto el evangelio según San Lucas, fue rechazado, y todas las epístolas de Pablo, excepto algunas, fueron aceptadas y lo demás fue rechazado. Todo lo que tuviera un sabor judaico, Marción lo veía como algo malo. Y posiblemente dentro de las iglesias hayan algunos marciones. Sin embargo, amados hermanos, el Antiguo Testamento contiene un mensaje importante para el creyente, la iglesia y el mundo. Su valor, el valor del Antiguo Testamento radica fundamentalmente en que el evangelio que nosotros hemos abrazado y proclamamos ya fue prometido por Dios en sus páginas de oro, en las páginas de oro del Antiguo Testamento. Eso es lo que Pablo afirma contundentemente en la carta, que es considerada la más pura y excelsa expresión del evangelio paulino, la carta a los romanos. Así que yo creo que nos pongamos de pies una vez más y leamos en el capítulo número 1 de la carta a los romanos, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 7, para que aprendamos, hermanos, la siguiente verdad que se desprenden de las palabras que Pablo nos dice en este pasaje que vamos a leer. Que el Antiguo Testamento, como palabra de Dios, prometió un evangelio glorioso, que Dios a través de la historia del Antiguo Testamento, a través de los escritos del Antiguo Testamento, nos prometió
un evangelio glorioso. Romanos, el capítulo número 1, versículos del 1 al 7, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos, es decir, por Cristo, por el Hijo de Dios, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales, entre estas naciones, estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muchas gracias y pueden sentarse. El Antiguo Testamento, como palabra de Dios, hermanos, prometió un evangelio glorioso. Dice el texto que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Ahora hay una pregunta que nosotros quisiéramos contestar en esta noche. ¿En qué consiste la gloria del evangelio prometido por Dios en el Antiguo Testamento? ¿En dónde radica el carácter glorioso del evangelio prometido en el Antiguo Testamento? Hay tres respuestas de acuerdo a este pasaje que nosotros acabamos de leer. En primer lugar, hermanos, la gloria del evangelio en el Antiguo Testamento, la gloria del evangelio prometido en el Antiguo Testamento consiste en que su origen es divino. El origen del evangelio es divino. Por lo tanto, el texto nos habla de la gloria del autor divino del evangelio. Versículos 1 y 2 dice la palabra de Dios una vez más. Pablo afirma y Pablo se goza en saber de que él había sido apartado para el evangelio de Dios. Y esa expresión de Dios, esa preposición de Dios nos habla de que el evangelio es de confesión divina, no humana, de que el evangelio tiene un origen celestial y que el evangelio es una propiedad y es una pertenencia de nuestro Dios. El evangelio no es una religión humana, el evangelio no es una filosofía humana, el evangelio no es un conjunto de dogmas humanos, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si Dios viviera en este tiempo y quisiera registrar su marca personal, su invención personal, que es el evangelio, hubiese ido a ONAPI, la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual, y hubiese registrado la palabra evangelio, el evangelio de la gracia, el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo, el evangelio de su Hijo, como una patente que solamente Él tiene la exclusividad. Pablo toma este término, evangelio, del Antiguo Testamento, de la traducción griega del Antiguo Testamento, donde en algunas ocasiones la palabra evangelio o buenas nuevas señalan precisamente las buenas nuevas de la victoria final de Dios en la historia. Por ejemplo, en Isaías capítulo 40, verso 9, Isaías 52, verso 7, Isaías 61, verso número 1, donde el Mesías, el siervo de Dios, dice, me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos. En Joel capítulo 2, versículo 32 también. Ahora, estos dos versículos, el versículo número 1 y el versículo número 2, nos comunican dos verdades importantes acerca de que el origen del evangelio no es humano, sino que tiene un origen divino. Lo primero que destaca el apóstol Pablo, lo primero que resalta aquí el texto
en el versículo número 2 es que Dios se valió de instrumentos humanos para prometer el evangelio. Miren cómo dice el versículo número 2, que Él, refiriéndose a Dios, el evangelio de Dios, entonces que Dios había prometido antes por sus profetas. Los profetas eran portavoces de Dios. Los profetas eran los mensajeros de Dios. Los profetas eran la boca de Dios hablándole al pueblo y comunicándole Dios en la mente del profeta la palabra de Él al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Él no habló de manera directa en la mayoría de los casos. Él utilizó hombres, dice en otra parte de la Biblia, santos hombres que fueron impulsados por el Espíritu Santo. La palabra prometido es un verbo. Y este verbo, permítame utilizar una expresión gramatical para que podamos comprender la idea. El verbo está en la voz pasiva. Perdón, el verbo está en una voz media, no pasiva, en la voz media. En español no existe la voz media. En el texto griego, en el idioma griego, sí existe la voz media. ¿Y qué es la voz media? Para que puedan entenderme. La voz media es cuando el sujeto hace la acción del verbo, ejecuta la acción y recibe el beneficio de la acción. Es parecido al verbo reflexivo, como cuando usted dice me peino. Usted realiza la acción de peinarse y usted recibe la acción en sí mismo de peinarse. Me baño, me escondo, etcétera, etcétera. Cuando el texto dice que Dios prometió, está dando a entender que Él lo prometió para sí, para su propio provecho, para su propio beneficio. En otras palabras, lo prometió para su propia gloria. Y eso es importante, mis amados hermanos, que nosotros lo comprendamos, porque normalmente cuando pensamos en el Evangelio, estamos pensando en el beneficio que el pecador recibe cuando éste cree en el Señor Jesucristo y cuando es levantado entre los muertos de la muerte espiritual y cuando es sentado a la diestra de Dios Padre en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Nosotros pensamos en el beneficio que nosotros recibimos del Evangelio, perdón de pecados, la vida eterna, la reconciliación con Dios, la paz con Dios, todo eso, hermanos, es verdad. Y qué glorioso es disfrutar de las bendiciones del Evangelio. Pero saben, en las Escrituras el enfoque primario no es el beneficio del hombre, no es la felicidad del hombre, no es la bendición del hombre, es la gloria de Dios. Por eso Pablo dice, Él prometió para sí, Él lo prometió para su propia gloria, para promover su gloria, para que pueda resplandecer ante los ojos de toda la humanidad y ante todas las esferas celestiales, que Él es glorioso, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El otro pensamiento que encontramos aquí acerca de que el origen del Evangelio es divino, es que Dios lo transmitió permanentemente en las Santas Escrituras. Note una vez más el versículo número 2. Que Dios había prometido el Evangelio antes por sus profetas, ¿pero dónde? En las Santas Escrituras. En las Santas Escrituras. Pablo llama Sagradas Escrituras a el Antiguo Testamento en 2 Timoteo capítulo 3 versículo número 15, cuando dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si Dios hubiese hablado a través de los profetas, eso sería una gran cosa, una cosa trascendente. Pero Dios dio un paso más para que su palabra quedase registrada para la posteridad, para que llegase hasta nosotros en el día de hoy. Por eso Él inspiró a estos hombres, por eso Él utilizó al Espíritu Santo y movió a estos hombres para que escribiesen, para que dejasen en las Escrituras las palabras de Dios.
y para que el Evangelio quedase escrito de tal manera que nosotros no tuviésemos ninguna duda de lo que Dios verdaderamente nos ha hablado. Dice un escritor muy conocido, Charles Swindoll, que fue presidente de un famoso seminario en los Estados Unidos llamado el Seminario Teológico de Dallas. Él dice lo siguiente en una especie de comentario de la carta a los romanos acerca de este hecho de que el Evangelio está prometido en las Santas Escrituras del Antiguo Testamento. Dice, el Evangelio ya había sido prometido. El mensaje que Pablo llevaba, oiga bien, no era nuevo. Había sido el enfoque central del Antiguo Testamento y el ímpetu detrás de la interacción del Señor con la humanidad desde la trágica desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén. Hay un dato interesante que yo quisiera compartir con todos ustedes en esta noche, también para las personas que nos están escuchando a través de la internet. La carta a los Romanos contiene 51 citas directas del Antiguo Testamento, 10 citas parafraseadas, es decir, donde Pablo no cita directamente y textualmente algún texto del Antiguo Testamento, sino que lo explica con sus propias palabras. Y también contiene 15 alusiones directas al Antiguo Testamento. Eso totaliza 76 veces en las que Pablo, directa o indirectamente, solamente en la carta a los Romanos, cita al Antiguo Testamento. Esos, hermanos, si usted divide 76 entre 16 capítulos de la carta de los Romanos, aproximadamente como promedio 5 veces por capítulo. Es decir, en un capítulo como promedio de la carta a los Romanos hay 5 alusiones, citas directas, citas indirectas, parafraseadas del Antiguo Testamento. Estas referencias al Antiguo Testamento en la carta a los Romanos son de 18 libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Primero de Reyes, Segundo de Samuel, Job, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, Oseas, Nahum, Zacarías y Malaquías. ¿Qué nos está diciendo esto, mi amado hermano? Que la mente de Pablo estaba saturada de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Y eso nos enseña de que nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos leer las páginas de oro del Antiguo Testamento. No solamente debemos leer los evangelios, no solamente las cartas del apóstol Pablo o las otras cartas del Nuevo Testamento, sino que el Antiguo Testamento debe ser también palabra de Dios para la iglesia, porque Dios la inspiró a nuestro favor. Nuestras mentes debieran estar saturadas de la palabra de Dios. En segundo lugar, ¿qué implica, hermanos, el hecho de que el Antiguo Testamento Dios nos prometió un evangelio glorioso? Los versículos 3 y 4 de la carta a los Romanos del capítulo número 1 nos enseñan que la gloria del evangelio prometido por Dios a nosotros consiste en que su tema, el tema del evangelio prometido en el Antiguo Testamento es el Hijo de Dios, Jesucristo. Eso nos habla de la gloria del tema del evangelio. La gloria del tema del evangelio es el Hijo de Dios. Noten cómo dice el versículo número 3. Luego de haber dicho que él había sido apartado para el evangelio de Dios, versículo número 1, y que Dios lo había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras,
Entonces dice el versículo número 3, este evangelio es acerca de su Hijo. Así que el evangelio primeramente no es un conjunto de doctrinas, lo cual contiene. El evangelio no es fundamentalmente un conjunto de creencias que nosotros debemos de creer y aceptar y obedecer. Contiene creencias. El evangelio no es simplemente un conjunto de verdades acerca de Dios. El evangelio no es, amados hermanos, una serie de mandamientos para provecho de la humanidad. Todo eso forma parte del evangelio, pero la sustancia del evangelio, la esencia del evangelio, el tema del evangelio es Jesucristo. Por eso dice el texto, acerca de su Hijo. Ya en la promesa dada por Dios en el Antiguo Testamento, dada a Abraham, se le asegura en Génesis 22, 18, las siguientes palabras a Abraham: en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora Pablo toma estas palabras dichas a Abraham en Génesis 22, 18 y en Gálatas 3, 16, él explica lo que significa a tu simiente. Dice Pablo, ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, es decir, a su descendencia. Y Pablo dice, no dice y a las simientes, no dice y a las descendencias como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Muchos textos del Antiguo Testamento se refieren al Señor Jesucristo de forma muchas veces velada. Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia tuya, este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O en Génesis 49:10, Números 24:10, Isaías 9, versículos 6 y 7, Isaías 52, versículo 12, hasta el capítulo 53, versículo número 12, y otros textos más en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo, después de haber resucitado, dice la palabra de Dios, que le mostraba a sus discípulos en el Antiguo Testamento todo lo que Dios decía en la ley, en los profetas y en los salmos acerca de Él. Ustedes recuerdan el famoso texto que Cristo le dijo a los fariseos: vosotros escudriñáis las Escrituras, porque a ustedes les parece, como es así, que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora este texto, versículos 3 y 4, nos presentan 4 aspectos de Cristo como el tema del evangelio. Primeramente nos presenta la relación única del Hijo con el Padre. Porque miren el versículo número 3 otra vez. Dice el texto, acerca de su Hijo. ¿Del Hijo de quién? Del Hijo de Dios, del Padre, del Hijo del Padre, de su Hijo. Ahora, cada creyente es un hijo de Dios. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero hay un solo Hijo con mayúscula, eternamente del Padre, en una relación eterna con el Padre, como la veremos mañana en la voluntad de Dios, en el texto que nos ocupa, mañana en la voluntad del Señor. Eso es una relación única porque es una relación eterna. Nunca tuvo un comienzo ni nunca tendrá un fin. Es una relación entre las 3 personas de la Trinidad, hacia adentro del ser divino. Hay relaciones de Dios que son hacia afuera de Dios. Él crea, Él sostiene, Él gobierna, Él sustenta, Él salva, Él hace milagros. Esas son cosas que ocurren fuera del ser divino. Pero hay relaciones dentro de la Trinidad. Hay relaciones que se llaman intratrinitarias, que son exclusivas entre las 3 personas
de la deidad. Es un misterio. Y en ese misterio que nosotros no podemos comprender a cabalidad, el Padre tiene un Hijo eternamente y necesariamente porque no pudo no ser. Y ese Hijo con mayúscula es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto nos habla de una relación única con el Padre. Segundo aspecto, nos habla de su existencia terrenal en su naturaleza humana. Sigue diciendo el versículo número 3, acerca de su Hijo, que era del linaje de David según la carne. Y cuando dice que era del linaje de David según la carne, significa que en algún momento, en el tiempo, él llegó a ser de la descendencia de David por la naturaleza humana. Pero eso también implica de que antes de ser engendrado hijo de David por la naturaleza humana, él existía en una existencia diferente, con una naturaleza divina completamente diferente a la humana, eterna, inamovible, incontaminada, incambiable, inmutable. Pero él llegó a ser de la descendencia de David según la carne. Y esto nos recuerda las promesas de Dios dadas en el Antiguo Testamento al rey David, de que de su descendencia Dios iba a levantar un hijo de David que reinaría sobre la casa de Jacob para siempre y cuyo reino no tendría fin. Y es en Cristo Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo de David, en quien las promesas dadas a David se cumplen en ese reino que ha sido inaugurado por la muerte y la resurrección de Cristo y que será establecido de manera perfecta en la consumación y que tendrá un tiempo temporal en la historia, en el milenio, pero que Él reinará por los siglos de los siglos y donde cada uno de nosotros estaremos si hemos creído verdaderamente en Él. Tercero, este texto también nos habla de otro aspecto del glorioso tema del Evangelio que es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y es que nos habla de la nueva existencia del Hijo por su resurrección. Versículo número 4. En el versículo 3 dice, él era del linaje de David según la carne. Él fue un ser humano de la familia de David a través de José y de María, que eran descendientes del rey David a través de dos líneas diferentes. Ahora, por la resurrección de entre los muertos, dice el verso número 4, Él fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Qué significa eso? La palabra declarado también podría traducirse como nombrado. Él fue nombrado Hijo de Dios con poder. Significa designado. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, fue designado por el Padre, Hijo de Dios con poder. Fue nombrado por Dios el Padre, Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Eso no solamente significa que la resurrección demuestra lo que Él decía que era, sino que a través de la resurrección el Hijo entra en una nueva posición, en un nuevo estado de existencia, en una nueva posición para llevar adelante los propósitos de Dios como el Dios hombre. Permítame citar a un escritor, un comentarista muy conocido llamado Douglas Moo, que nos explica lo que esto significa, que nos dice qué es lo que significa que el Hijo de Dios fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Dice Douglas Moo, este versículo no significa que la resurrección dejara claro lo que Jesús ya era, sino más bien que ésta le llevó a alcanzar una posición completamente nueva.
No obstante, esto no quiere decir que Jesús se convirtiera en hijo de Dios en el momento de su resurrección. O sea, Él no llegó a ser hijo de Dios por haber resucitado de entre los muertos. Siempre lo fue. Es decir, siempre fue el Hijo de Dios. Pero sí llegó a ser por la resurrección Hijo de Dios con poder, por la resurrección de Jesús. Dios le dio un nuevo poder para dispensar la salvación a todos los que creen en Él. Eso es como cuando en la milicia, en el ejército, en la guardia o en la policía también, uno de las personas que están en esos estamentos militares o de la policía es nombrado o designado general de la policía o general del ejército. Él sigue siendo la misma persona, pero por haber sido nombrado por el presidente de la República como general, designado por el Poder Ejecutivo como general, ahora tiene los poderes de general, ahora tiene plenos poderes como general. De igual manera, por la resurrección de entre los muertos, Cristo ahora fue colocado en una nueva posición, a través de la cual Él ha sido nombrado Hijo de Dios con poder. ¿Para qué? Para administrar y dispensar la salvación y la santificación a su pueblo. Y en cuarto lugar, nos habla de su señorío. En la traducción nuestra, la Reina Valera, el verso número 4 dice que fue declarado, perdón, el verso número 3 dice que el Evangelio trata acerca de su Hijo. ¿Y cómo continúa diciendo la Reina Valera? Nuestro Señor Jesucristo. Eso es correcto. Pero en el texto original, como Pablo lo escribió, Pablo dijo acerca de su Hijo, que fue declarado Hijo de Dios con poder, o que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Así que tenemos en el versículo 3 al principio el Hijo, la persona bendita de la segunda persona de la Trinidad, y al final entonces termina diciendo nuestro Señor Jesucristo. Esto nos habla del señorío de Jesucristo. Yo quisiera citar solamente lo que dice Pablo en Efesios capítulo número 2, versículo 9 en adelante, luego de haber dicho que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice el versículo número 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, le dio un título que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por último, la gloria del Evangelio prometido se sustenta en la realidad de que su mensaje es para todos. Esto nos habla de la gloria de su alcance universal. Y hay que retroceder mentalmente a la promesa dada por Dios a Abraham cuando le habló en Ur de los Caldeos por primera vez. Dios llamó a Abraham, Dios le hizo un llamado que él, Abraham, respondió por fe. Y una de las promesas fue, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa divina requiere la proclamación del Evangelio a todos, para que todos tengan la posibilidad de creer. Así que Dios ordena a la iglesia a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Dios dice a los discípulos, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios usa instrumentos humanos
para proclamar el evangelio a todos los seres humanos. Por eso Pablo dice, versículo número 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Nosotros recibimos, dice Pablo, por Él recibimos, por Jesucristo recibimos la gracia, el don apostólico. Por eso no solamente atañe a Pablo, porque Pablo murió, también, hermanos, Dios ha llamado hombres dotados con una gracia especial para proclamar el mensaje del evangelio, para hablarle a la iglesia, y también todo creyente tiene la responsabilidad de anunciar, como dice Pablo, las inescrutables riquezas de Cristo. En el versículo número 1, Pablo dice que él ha sido apartado para el evangelio de Dios. El verbo apartar literalmente significa separar algo colocándolo con un cerco. Así que si usted tiene, por ejemplo, una finca, o tiene un terreno, un solar, o tiene vacas, o otro tipo de animales, o tiene una casa, un apartamento, usted lo cerca o la cerca. ¿Para qué? Para proteger eso, para indicar de que eso es suyo. Pablo dice, Dios me cercó, Dios me separó y me colocó un cerco alrededor de mí para que yo sea su siervo. Y así Él ha hecho con cada uno de nosotros, mi amado hermano. ¿No es eso glorioso? Dios nos ha cercado, no para que estemos presos, sino para que tengamos libertad y podamos proclamar su verdad. Segundo, su mensaje es para todos y Él demanda una respuesta de aquellos a quienes se proclama. Noten lo que dice el versículo número 5 una vez más. Y por quien recibimos, por Jesucristo, nosotros recibimos la gracia y el apostolado. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito de este don para proclamar? Dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Lo que nos está diciendo es que la fe es un tipo de obediencia y que la persona responde al evangelio obedeciendo la voz de Dios a través de su palabra. La gracia de Dios mueve a convertirnos, pero nosotros debemos responder conscientemente. Y ahí comienza entonces una vida de obediencia a esa fe que nosotros hemos creído. Ahora miren la finalidad. Dice el texto, para la obediencia a la fe por amor de su nombre. El texto dice a secas, por su nombre. En otras palabras, es por la gloria de Cristo que nosotros predicamos a todas las naciones. Lo que nos mueve primeramente no es la felicidad del ser humano, sino la gloria de Cristo. Por causa de su nombre, en atención a su nombre. Y a través de ese mensaje que es para todos, pero que debe ser creído para ser recibido y beneficiarnos de los dones de la salvación, Él está formando un pueblo para su nombre precisamente. Por eso dice el texto, entre las cuales estáis también vosotros, entre esas naciones. Dice el texto, verso número 6, llamados a ser de Jesucristo. Esto nos habla que ese pueblo que Él ha llamado o que Él está formando para su nombre, ese pueblo es un pueblo llamado por la gracia de Dios a través de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Él llama, Él habla al corazón. Él comunica y Él atrae a través de su gracia para que creamos y recibamos el mensaje. Hermanos, qué maravilloso es. En la salvación Dios siempre es el que toma la iniciativa. Dios nos llamó. El texto también nos dice que es un pueblo amado por Él.
Dice, a todos los que estáis en Roma, versículo número 7, amados de Dios. Ese pueblo que Él llama para gloria de su nombre es un pueblo al que Él ama, como amó a Israel. Y es un pueblo llamado a santidad, llamados a ser santos. Dice, continúa el versículo número 7. Así que somos santos porque Dios nos ha llamado, somos santos porque Él nos separó para sí y somos santos porque Dios es santo. Debemos ser santos porque Dios es santo. La iglesia es un pueblo llamado, es un pueblo apartado y es un pueblo que debe vivir en santidad. Y es un pueblo bendecido por Él. Por eso viene la bendición. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, pocas veces en el evangelio que se predica en las iglesias, el evangelio que se proclama y se debe proclamar a los amigos, pocas veces comunicamos a los amigos la realidad de que aquel que acepta a Cristo, recibe a Cristo como Señor y Salvador, no solamente debe obedecerlo, sino también debe venir a formar parte de su pueblo. Eso es un elemento que no debe faltar en la proclamación del evangelio. Porque si usted solamente le habla acerca de la bendición que habrá de recibir, del perdón de pecados que habrá de recibir, del don del Espíritu Santo que habrá de recibir, de ser adoptados como hijos de Dios, de ser regenerados y perdonados y rescatados de la perdición del pecado, pero no proclama que hay un pueblo llamado la iglesia a la cual esa persona está llamada a pertenecer, hermanos, entonces estaremos predicando una parte del evangelio, no la totalidad. Es por eso que hay tantos cristianos aislados. Es por eso que hay tantos creyentes o que se llaman creyentes que no forman parte de alguna iglesia local o que no quieren formar parte de una iglesia local. ¿Saben por qué? Porque predicamos un evangelio a medias. En conclusión, hemos hablado de la gloria del autor de la promesa de este evangelio glorioso prometido en el Antiguo Testamento, del tema del evangelio y de la gloria del alcance del evangelio. Ahora, la gloria del autor del evangelio, que es Dios, nos debe motivar, te debe motivar a ti, mi hermano, nos debe impulsar a tributarle y rendirle adoración a ese Dios del cual el evangelio nació. Esto surgió del corazón de Dios y nosotros debemos de adorar al Dios que vive y reina eternamente y para siempre. La gloria del tema del evangelio, que es Jesucristo, nos debe impulsar a centrar nuestra vida como creyentes y como iglesia en Cristo. Así que no es el pastor el centro, no son los líderes el centro, no es un líder carismático el centro, no es una institución religiosa el centro. Cristo es el centro de la iglesia. Y todo debe ser para gloria de Cristo, por amor de su nombre. La gloria del alcance del evangelio nos debe estimular a predicarlo en todo lugar y a todos en la medida de nuestras posibilidades, para que los que crean vengan a formar parte del glorioso pueblo de Dios que es la iglesia. Rara vez proclamamos a los inconversos y a los nuevos creyentes esta verdad. Oh, mi hermano, es mi deseo que al salir de este lugar hayas tomado conciencia del valor incalculable del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es para ti también, es para la iglesia del Señor Jesucristo.
porque el Antiguo Testamento prometió un evangelio glorioso y el Antiguo Testamento contiene la semilla de ese gran árbol que creció cuando Cristo lo proclamó cuando inició su ministerio terrenal y que ha llegado a nosotros. Así que el Señor nos bendiga y que pensemos de que la mayor gloria es de Dios, de que la mayor bendición del evangelio no somos nosotros, no son los que se pierden. El mayor beneficiario, si se puede decir así, es Dios mismo, porque Él lo prometió para su gloria. Que el Señor les bendiga.